se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Bendiciones. Le bendecimos desde este lugar que Dios nos ha permitido estar en esta preciosa mañana. Nuevas son sus misericordias. Y por esas misericordias nuevas que nos da nuestro Señor, tenemos que estar expectantes, gozosos delante de Él. Hoy, como siempre, estoy con mi hermano y con el pastor Abraham Alanizo. Hoy tenemos un tema bien importante, como siempre. Los temas del Señor son necesarios para la familia, necesarios para la iglesia, necesarios para este último tiempo. Así que, sin más preámbulo, estamos aquí para gozarnos, compartir con usted. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Una vez más, le bendecimos y sabemos que Dios va a bendecir su vida como ha bendecido la de nosotros, pastor. Amén. Bendecimos a toda la audiencia que en esta mañana por ahí pues nos está sintonizando. Oramos para que sea el Espíritu Santo el que pueda venir a impartir esta enseñanza y que su presencia pueda darle sentido a cada palabra que nosotros podamos compartir. Hoy tenemos un tema bastante interesante, especialmente al saber el tipo de tiempo que estamos viviendo. Vivimos en un tiempo muy difícil y yo creo que los únicos que podrán mantenerse a flote, aquellos que podrán superar las circunstancias de la vida, serán aquellos que puedan tener esta virtud de la cual hoy nosotros vamos a hablar. Hoy les vamos a compartir un tema que está enfocado hacia la necesidad de la sabiduría en nuestras vidas. Creemos siempre que Dios es el que imparte esa sabiduría y que todos como hijos de Dios, de alguna manera, hemos tenido esa oferta de la sabiduría. El problema con nosotros es que muchas veces no aceptamos el consejo, no aceptamos lo que Dios nos ha impartido y de ahí pues terminamos sufriendo las consecuencias. Entonces, si usted nos está sintonizando a través de este programa, quisiéramos que usted nos preste en los próximos minutos. Queremos compartir con usted lo que la palabra nos tiene que decir respecto a la sabiduría. Hermano Jesús, vamos a entrar. Usted tiene por ahí un pasaje que lo vamos a usar como una plataforma para poder desarrollar esta enseñanza y después vamos a partir compartiendo algunos conceptos que están relacionados a la sabiduría. Bueno, vamos a empezar leyendo desde el libro de, yo uso la Nueva Versión Internacional. Vamos a empezar desde Proverbios, capítulo 1. Vamos a tratar de buscar el verso clave, el verso 7, pero lo voy a leer desde el principio porque para hablar de la sabiduría tenemos que entender por qué el Señor hace referencia en este capítulo a esto que es tan importante en nuestras vidas. Para el hombre común es importante en el mundo. Pero para el hombre que ha dejado de ser común, que Dios ya lo limpió, que Dios le dio una nueva mente, la mente de Cristo reformada y transformada, creo que es súper necesario entender por qué tenemos que actuar con sabiduría y no solamente actuar, sino impartirla. Así que el Señor en este capítulo nos muestra muchas facetas de lo que Él quiere, que en otros versos, en otros capítulos de la Biblia, muestra que está escondida a aquellos comunes. ¿A qué me refiero a aquellos comunes? A aquellas personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón y que hoy es el día que ha hecho el Señor para que deje de ser común y comience a hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Comience a hacer el propósito y los designios que Dios tiene para usted, para su familia y para su descendencia. Así que leemos sin más preámbulo. Yo quiero gozarme hoy porque esto es un alimento espiritual, es un alimento que nos llena, que nos da gozo. Y sin más preámbulo, dice el capítulo 1, verso 1. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencias, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos. Tal vez aquí está hablando de jóvenes o para los jóvenes, ¿no? Conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio, aumente su saber. Reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Este es el verso clave. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría
y la disciplina. Creo que con esto podemos desarrollar un tema muy precioso, donde ya el Señor comienza a hacer desde los primeros versos una diferencia entre sabiduría. O sea, que no hay una sola sabiduría. La Biblia habla de sabiduría y puede darle muchos títulos. Puede llamarla inteligencia, puede llamarla conocimiento, puede llamarla discernimiento y puede tener otra, o prudencia, puede tener otros títulos que le podemos colocar junto a esto. Pero el Señor hace aquí hace una diferencia entre dos tipos de sabiduría, porque menciona conocimiento, discreción, rectitud, justicia, corrección, prudencia, disciplina. Pero hace en el verso 7 una diferencia entre las dos sabidurías. Y lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad, pastor? Amén. La sabiduría es el tema central entonces en el libro de Proverbios. Si usted no ha tenido la oportunidad, quisiéramos a través de este programa motivarle. Hay muchos libros en la Biblia que prácticamente han sido abandonados. Hay libros que al pueblo del Señor como que no les llama la atención. Yo recomiendo mucho leer el libro de Proverbios, ya que la sabiduría es el tema central. Y no obstante, en Proverbios no solamente es un libro informativo, la sabiduría viene a ser una representación metafórica o simbólica de lo que es Cristo mismo. Él es la fuente de toda sabiduría. Cristo está siendo representado acá como el que nos llena y nos capacita de virtud para poder vivir una vida al nivel que Dios espera que la vivamos. Entonces, el que tiene sabiduría prácticamente alcanza personalidad en Cristo. El que es necio o el que es falto de entendimiento pierde esa capacidad de darse a conocer como lo que Dios desea que sea. Entonces, todo el libro es una comparación entre el necio y el sabio. El necio es un burlador, mientras que el sabio es aquel que alcanza la bendición de Dios, alejándose de todo tipo de maldad, alejándose de los hombres malos, alejándose de la perversidad. Y el libro continúa definiendo claramente lo que es el contraste entre estas dos personalidades. Ahora, el capítulo 1, que fueron los versos que mi hermano Jesús compartió, hay un proceso, hay un orden progresivo hasta llegar al clímax, que así lo identifico yo, de lo que es la sabiduría. El verso 7 es el verso clave. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero los versos que anteceden dan algunas razones por las cuales Dios se dispone a compartir un poco de su sabiduría con nosotros. Dice en primer lugar que esta sabiduría es para ayudarnos a entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Yo creo, hermano Jesús, que estamos viviendo en un tiempo donde a la sociedad le hace falta mucho la prudencia. Hay gente que vive, se desarrolla, se desenvuelve con unas características bastante desagradables, ¿no? Y la prudencia es una virtud que Dios nos da, no solamente para hacer lo correcto, sino para saber cómo actuar, cómo relacionarnos para con Dios y también para con nuestros semejantes. Podemos ver y entender que, como dije al principio, son dos tipos de sabiduría. Si vamos a la actualidad, al día a día de hoy, vemos que nos preparamos, y no es malo, nos preparamos para recibir conocimiento, para obtener un título, para obtener un grado de conocimiento que lo van a cualificar hombres ya preparados para esto. No es malo esto, porque cada quien tiene esas aspiraciones. Lo malo es cuando no sabemos que la sabiduría no es creada aquí en la tierra, no está aquí en la tierra. La sabiduría de sabiduría viene del cielo, viene de más arriba de la tierra. O sea, ya empezamos a hacer una diferencia. Y cuando entendemos esto, pastor, sabemos que estamos haciendo una diferencia entre el que creó la sabiduría y el que la está impartiendo en la tierra. Una palabra clave: impartir la sabiduría. Solo Dios desde su corazón la imparte. Solo Dios desde su corazón muestra la sabiduría a los hombres. Porque si vamos a otro libro de la Biblia, que lo voy a dejar para la parte final, como es el libro de Job, va a mostrar cómo él hace esa diferencia clara de estas dos sabidurías. Lo que yo quería decir ahorita con lo que decía es que el conocimiento del hombre no se asemeja a la sabiduría de Dios. A veces queremos buscar en los títulos o nos basamos en nuestros títulos o en nuestro conocimiento, que la Biblia dice sabiduría caída. El conocimiento de la tierra, estas dos sabidurías podemos hacer una característica principal. Una de las sabidurías es que el hombre se ha llenado de mucha data, de mucho conocimiento, está lleno de mucho libro.
y la otra habla de un temor del Señor, lo dice el verso 7. Hace la diferencia bien clara. O sea que el libro de Proverbios propone esto, que es una sabiduría no especulativa, sino práctica. Eso es lo que hace el libro de Proverbios contra toda la sabiduría. Él demuestra esto. No surge de la inteligencia del hombre, ni del ser humano, sino del temor del Señor. Porque es la herencia para su pueblo, es la herencia que Dios le deja para que el pueblo de Dios pueda llegar hasta el final. Entonces quiere decir que el temor del Señor trae la sabiduría. Y cuando recibimos el temor del Señor y estamos llenos de sabiduría, ya no la estoy buscando en la calle. Por eso es que dice que clama. En el mismo verso 20 dice que clama por las calles. Imagínese esto, la sabiduría clamando por las calles, y el Señor que vive dentro de usted y vive dentro de mí, ya no las dio. ¿Por qué a veces no la usamos? Porque no tenemos el discernimiento, no tenemos eso que Dios está pidiendo en nosotros que tengamos. ¿Qué cosa es eso? Es la intimidad con Él, es conocer a Jesucristo, es conocer quién la creó, es conocer al Creador y no basarnos en una sabiduría caída. Así que, pastor, hay una diferencia bien clara en lo que es la sumisión al Señor, al señorío del Señor, a sus mandamientos y a su palabra. Cuando yo dispongo mi voluntad, si acaso llego a tener voluntad, ¿verdad?, que está sujeta a mucho pecado, que está sujeta a un conocimiento limitado, la pongo a los pies del Señor. Es cuando yo empiezo a rendir el señorío, empiezo a rendir lo que yo soy y lo rindo al Señor. Lo rindo y, como digo, es sumisión al Señor, es rendirme a Él, como lo dice Eclesiastés 12, 11, 14. Es rendir nuestro propósito, es rendir nuestra voluntad al Señor. Amén. Lamentablemente, en base a lo que usted estaba definiendo ahora, tenemos a un mundo muy intelectual, pero con falta de sabiduría. Y esto pudiera ser una contradicción o un juego de palabras sin sentido, pero es que es la realidad. Hoy más que nunca vivimos a un nivel académico que el mundo antiguo no conoció, niveles de conocimiento en todas las ramas, dentro de lo que es la ciencia, la medicina, bueno, todo lo que es la rama de la educación y la enseñanza y formación. El mundo está súper desarrollado, pero hace falta sabiduría, que es el temor del Señor. Entonces, usted leía al principio en los versículos que parte de la intención de Dios al impartir su sabiduría desde su corazón es darle sagacidad a los simples y hacer que los jóvenes alcancen la verdadera inteligencia y la cordura. Yo me puse a pensar mientras estudiaba este pasaje, ¿por qué hacer mención específicamente de los jóvenes en cuanto a este tema de la sabiduría? Y estuve meditando en esto, estuve pensando, estuve orándole al Señor y el Señor alumbró en mi corazón una verdad importante, y es que a través de todas las generaciones, el hombre no ha cambiado mucho en cuanto a su actitud frente a Dios, pero a través de todas las generaciones, cuando estamos en la etapa de la juventud, es cuando más sabios nos sentimos, cuando más inteligentes somos. Y es ahí la razón por la que muchos jóvenes hoy no quieren servir a Dios, no quieren sacar un tiempo para relacionarse con su Creador, porque se consideran intelectuales, se consideran de mentes abiertas, se consideran personas a otro nivel, universitarios, catedráticos, o sea, todos los títulos que el mundo puede ofrecer. Y es bien triste ver cómo ahora hay gran cantidad de jóvenes con una actitud muy irreverente, muy informal y muy agresiva en cuanto a las cosas del Señor. Luego sigue diciendo, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Quiere decir entonces que la sabiduría aplica aún para los sabios, que con humildad reconocen que necesitan aprender más. El problema con muchos de nosotros es que aprendemos algo insignificante y nos sentimos como que somos la pieza más inteligente del universo. Tiene que ver con el orgullo de la persona. Pero aquí la palabra nos desafía a nosotros a poder entender que por muy sabios que podamos ser, hay más sabiduría que Dios quiere impartir, y que la única manera que podemos adoptar y recibir esa sabiduría es a través de una actitud sencilla, humilde, una actitud reverente, como usted hablaba, al Señor. Si yo no deposito mi voluntad a Dios y si no entrego todas mis capacidades al Señor, lamentablemente, por muy intelectual que pueda ser, terminaré entrando en la categoría de necio.
Y necio literalmente lo que significa, hay otras versiones que lo hablan con diferentes terminologías, pero el sentido el principal o la enseñanza principal del concepto necio es una persona que conoce pero que no glorifica a Dios. Romanos capítulo 1 y capítulo 2, Pablo habla de los necios, habla de que pudiendo darle gloria a Dios, no lo hicieron, y Dios a cambio los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a desórdenes. El hombre se corrompió a tal grado que Dios mismo les dio rienda suelta, por así decirlo, a sus instintos, a sus reacciones hacia el pecado, simplemente porque conociendo a Dios no le glorificaron. Entonces hay un gran desafío y una gran responsabilidad para todos aquellos que conocemos de Dios. Yo sé que muchos de los que nos escuchan en esta mañana tienen cierto conocimiento de Dios. Algunos tal vez crecieron recibiendo esa información de parte de papá. Muchos tal vez han tenido la experiencia de crecer en una religión donde de alguna manera se les habla o se les enseña un poco de Dios. Y aquí lo necesario no es tener, como usted decía, ¿no?, la data o la información en la mente, en el cerebro. Aquí lo importante es que la sabiduría logre capturar nuestro corazón y lo pueda rendir, no lo pueda humillar delante del Señor. Dice, sigue diciendo Salomón, que los proverbios son para darle entendimiento, ¿sí?, a los sabios y a manera que sus dichos puedan ser dichos profundos, cargados de sentido, cargados de enseñanza para bendición de los demás. Qué importante es la sabiduría para nosotros en estos días, hermano Jesús. Es algo que no dejamos de adorar al Señor, no dejamos de darle gracias al Señor por la misericordia que Él tiene con nosotros, por la misericordia que Él tuvo cuando agarró en sus manos y nos creó. ¿Por qué digo esto? Porque es algo que cuando uno se pone a escudriñar esto, se goza uno en la misericordia del Señor, porque Él no lo hizo con más nadie. Él no lo hizo con más nadie. Para muchos hay cosas que están escondidas, pero hablando de la sabiduría, nos muestra que en un solo regalo que Él nos hizo, que fue acercarse a nosotros, y cuando lo tenemos en nuestro corazón, en un solo paquete Él colocó lo que podemos decir salud, salvación, bendición, nos puso prosperidad, y todo esto viene con esta palabra, sabiduría. La base de esta sabiduría es lo que es tener un contacto directo con Jesucristo, es tener una relación con Él, y a medida que nosotros, por eso es que habla en el verso 6, habla de los sabios y habla de los proverbios y las parábolas. El que sea más sabio, hágase más sabio, dice. ¿Pero sabio en qué? En el conocimiento de la palabra. La palabra, la diferencia que yo quise hacer entre recibir la data y tener la relación con Dios, es que es una sabiduría que va mucho más allá de los cielos. Va mucho más allá, porque de allí es donde viene. Viene y nace del Creador. La palabra sabiduría refiere a cumplir los designios de Dios en la tierra, en nuestras vidas. Poder decidir, poder evitar las caídas morales, que son las que pervierten al hombre, que son las que dañan la formación del hombre, que son las que transforman la mentalidad. Y eso es lo que viene a traer la sabiduría. ¿Qué diferencia es cuando yo vengo a la palabra del Señor y busco de Dios en el sentido que quiero alimentarme de Él? Mi vida va a ser transformada. Esa es la verdadera sabiduría que tiene Dios para nosotros, para sus hijos, para su pueblo. Porque aquel que venga a la palabra del Señor con hambre se va a llenar. Y esté seguro, si yo digo esto sin la dirección del Señor, no lea más la Biblia. Óigame lo que le voy a decir, no lea más la Biblia si su vida no es transformada, cuando usted comience a alimentarse de ella. Dígame mentiroso, venga, insúlteme y no lea más la palabra. Pero si su vida empieza a tomar otra dirección, si su vida empieza a recibir la bendición de la cual yo le estoy hablando, porque la mayor bendición es que tú puedas tener paz, que tú puedas tener sabiduría, que tú puedas tener en medio del desierto, tener un estanque lleno de agua para poder repartir a los tuyos, donde tú puedas abrir una brecha, un hueco literalmente, donde tú puedas abrir una zanja por el cual tú vas a caminar y los que vienen detrás tuyos puedan tener la misma dirección de entrar sin pasar por lo que tú has pasado. Por eso es que yo digo siempre, Dios busca un valiente, Dios no busca aquellos débiles, Dios busca primero un fuerte en el espíritu. Aquel que tiene el espíritu débil, Dios no lo llama de primero.
Dios llama a todo el mundo. Él está clamando por las calles, dice la sabiduría. Pero Él busca a alguien que tenga un espíritu fuerte. ¿Por qué? Porque ese es el que va a abrir la brecha. Ese es el que va a abrir la brecha para tal vez tu generación. Tal vez tú eres el que Dios está llamando para que te pares al frente y lleve los golpes que tu hijo, que tu esposo, que tu esposa, que tus hermanos no han podido llevar. Te está llamando a ti. Esa es la sabiduría. Y mira lo que dice el libro de Proverbios. Insta a esta sabiduría. ¿Qué digo que insta? Que nos llama a que la busquemos, que nos llama a que la usemos. Si nunca habías leído el libro de Proverbios, son 30 capítulos. Es un libro corto y que se va a llenar, se va a gozar cuando empezamos a leer esto. Proverbios 4 dice esto. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice Proverbios 4, dice 4 verso 5. Lo voy a leer hasta el 10. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Nos está instando el Señor a que la busquemos. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Va por ahí un beneficio. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Ya está hablando de otro tipo de sabiduría, no de la del mundo. Estima a la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Y te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida serán aumentados. Habla de una coronación, pastor. Habla de alguien que puede venir a fungir como rey sin serlo. Somos reyes porque nuestro rey es Jesucristo, y de esa diadema y de esa corona que Él tiene, lo que hace es compartirla con nosotros. Así de humilde, así de sencillo es nuestro rey, con poder, con gloria, y que tiene la palabra viva y eficaz, que puede cortar hasta lo más profundo de la dureza de tu corazón, hasta lo más profundo de la dureza de tu pecado, que aún estás agarrado allí con un conocimiento caído. Y conocimiento caído me refiero a que muchos se agarran de su título, del dinero que tienen en el banco, de lo que han podido lograr en este mundo con un límite. Yo quiero ir hacia esa sabiduría que no tiene límite, la sabiduría eterna del eterno Padre Celestial. Amén. Lo que usted compartía ahora es un concepto que el escritor de Proverbios lo imparte vez tras vez. Es muy repetitivo en cuanto a eso, y cada vez que la palabra repite conceptos es porque Dios desea que podamos nosotros captar la idea o la enseñanza que se nos está impartiendo. Usted leía del capítulo 4 las mismas palabras que encontramos en el capítulo 1 verso 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Verso 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esto es impresionante. Cada vez que nosotros amamos a Dios, tememos a Dios, entonces Dios a cambio nos va a dar bendiciones, pero no cualquier bendición. Serán bendiciones de honra. Literalmente lo que este pasaje quiere decir, que así como se admira la corona en la cabeza de un rey, así como se admira un collar en el cuello de una doncella, de una señorita, así como se ve atractivo aquello que es preciado, que es algo atractivo a la vista, de la misma manera la sabiduría hará que la gracia de Dios en nosotros sea admirada, sea atractiva, sea aún envidiada por aquellos que no la tienen. Entonces aparece un llamado muy específico hacia nosotros, y el proverbista nos llama hijos, con esa relación con la que podemos identificar a Dios como padres. No obstante, también en el verso 8 dice, no desprecies la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es que Dios es práctico en cómo Él imparte la sabiduría. Sabemos que esa sabiduría viene directamente de Él, viene del cielo, pero Dios tiene instrumentos aquí en la tierra que inicialmente nos ayudan a poder entrar a ese mundo de la sabiduría. Y yo siempre he creído que el padre, la madre son los instrumentos inmediatos que Dios usa en nuestros años de formación para poder impartir sabiduría a cada decisión, a cada plan, cada sueño que nosotros tenemos. Lamentablemente, volviendo a lo que hablábamos al principio, la relación entre padre e hijo se ha venido deteriorando, no por falta de lo que los padres puedan hacer, sino porque nuestros jóvenes han llegado a sentirse a un nivel súper intelectual, que ven a papá, ven a mamá como seres humanos anticuados de la vieja escuela, viejos tontos que no saben qué decir, qué pensar, que no conocen la cultura de ahora, y por ahí comienzan a tomar decisiones deliberadamente sin tomar en cuenta la opinión de sus padres, y vemos tanto fracaso hoy en día. Como nunca antes se ve jóvenes sumergidos en drogas, jóvenes en desórdenes morales, jovencitas
andando con novios de una forma muy desordenada, quedando embarazadas, madres, padres solteros, mucha necesidad. Y todo tiene que ver porque hemos ignorado lo que Dios ha puesto en el camino para impartirnos sabiduría. La gracia en la cabeza habla de la honra que podemos llevar en nuestras frentes si hemos aprendido a ser sabios. Pero también los collares en el cuello habla de las gracias que podemos nosotros impartir a través de nuestras palabras. En el cuello lo que hay es la garganta. Y cuando la Biblia habla de que nuestro cuello será adornado de gracia, la Biblia habla de que nuestras palabras serán palabras de gracia. Hay gente que lamentablemente con sus palabras lo que acarrea es desgracia y hace que los demás levanten barreras, los rechacen simplemente porque no son prudentes en sus palabras. El proverbista nos da un mejor ejemplo entonces cómo comenzar a poner en práctica esta sabiduría que hemos adquirido, y nos da un ejemplo clave. Me gustaría que leyera ahí, hermano Jesús, del versículo 10 hasta el verso 19, cómo entonces poder poner en práctica, ¿sí?, lo que hemos aprendido y comenzar a evitar las compañías, comenzar a evitar a gente, a circunstancias, el medio ambiente que nos pueda afectar, simplemente porque nosotros ahora somos personas sabias, llenos del temor y de la gracia del Señor. Amén. Dice así el verso 10 hasta el 19, capítulo 1. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente, devorémoslos entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riqueza, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo. Tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminarán los que van tras las ganancias mal habidas, por estas perderán la vida. Wow. O sea, más claro no puede hablar el Señor. Yo siempre he dicho que la gente que cae en situaciones difíciles, en desórdenes o en crisis, ya sea emocionales o crisis espirituales, no es en sí la gente más débil, sino la gente más necia, la gente más ignorante. Porque hay otra parte en la palabra donde dice que el avisado ve el peligro y huye. Pero muchas veces nosotros somos, quisiera decir, ingenuos, pero más bien voy a cambiar la palabra. A veces somos testarudos, tercos, y vemos que el peligro nos está acechando. Muchos jóvenes que se han corrompido, no porque en casa les hayan dado un mal ejemplo, simplemente porque comenzaron a juntarse con amistades que no eran de conveniencia para sus vidas. Entonces, en ese interactuar con este tipo de gente, terminaron siendo enredados y terminaron abrazando las consecuencias muchas veces de las actitudes o las acciones de otras personas. Hay muchos jóvenes hoy presos por crímenes que no cometieron, simplemente porque estuvieron en un lugar incorrecto, con gente incorrecta, a la hora incorrecta. Muchas jovencitas que fueron violadas, fueron abusadas, simplemente porque se expusieron a lugares peligrosos. Y hay muchos creyentes hoy en día, hoy sí nos dirigimos un poco más al pueblo del Señor, muchos creyentes que hoy están abandonando la fe, abandonando sus convicciones, simplemente porque se han rodeado de gente que no teme a Dios, gente que trama el mal todo el día contra su prójimo, gente que no tiene respeto a lo sagrado, gente que se han vuelto como Esaú, prófanos ante lo sagrado de Dios, y han terminado entonces dejando sus convicciones y regresando una vez más a su vida de desorden, a su vida mundana. Entonces es importante reconocer lo que el proverbista nos dice: tengan cuidado, cuídense, eviten las relaciones con gente que los puede corromper, porque el hacerlo es actuar sin sabiduría. Es importante, hermano Jesús, evaluar quiénes van a ser nuestros amigos, con quiénes vamos a compartir y con quiénes vamos a interactuar en nuestra vida, para ver si o somos bendecidos o somos descarriados por ese tipo de gente que nos pueda rodear. Yo creo que usted le puso una palabra muy técnica.
muy adornada, como dice la palabra. Pero cuando yo estuve viendo esta palabra de necios, una de las connotaciones en la raíz del griego, y lo llevo al hebreo, es esta. Yo sé que no se le va a olvidar porque es un poco fuerte. Esta palabra, el mismo Dios nos llama estúpidos. No seas estúpido, hijo. Así mismo, por no decir necio. Es una palabra que la oímos muy normalmente en los jóvenes hoy, muy comúnmente. Tú si eres estúpido. Así mismo llama a Dios al que es necio, que se comporta como un necio. No seas estúpido, con tanta sabiduría, con tanto amor, con tanto que yo he puesto delante de ti, con un libro que está lleno de palabra de vida, que trae vida. Estamos andando como zombies, como muertos, como estúpidos por las calles. El mismo verso 20, ¿verdad?, habla de una sabiduría que anda por allí clamando. Pero yo quería leer el por qué. Leí en el verso 4, en el capítulo 4, y voy al capítulo 9 ahora del mismo Proverbios, porque el capítulo 9 nos muestra esa relación que debemos tener con Cristo. Nos muestra, yo creo que ya lo leí, ¿no? Pero quiero hacer una connotación del mismo capítulo 9, porque es lo que necesitamos hoy. La sabiduría sin relación con Jesucristo. Si usted no conoce a su Creador, o si usted no conoce a Jesús, está perdido, mi hermano. Si usted no conoce a Jesús o no lo ha recibido en su corazón, antes caminaba como Emanuel por fuera. Ahora Él quiere habitar en un sitio, en su corazón. Y Él ha dispuesto el trono de su cuerpo, es el corazón que Él quiere estar allí. Y dice así, verso 10, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Lo estoy leyendo del capítulo 9. Es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Conocer al santo. Yo no sé a quién usted conoce. Yo no sé a quién usted adora. Yo no sé a quién usted sigue, en qué religión. Pero no es Buda, no es Confucio, no es los millones de dioses falsos que están destruyendo al mundo. Porque es increíble ver a un sabio, a un científico que tiene mucho conocimiento, tiene mucha data, como lo dije al principio, pero no tiene sabiduría. Es una diferencia, ¿verdad?, en lo que yo estoy diciendo. Un conocimiento y una sabiduría. Qué fácil y qué bueno es cuando yo tengo a Cristo, tengo el conocimiento para poder aplicar la sabiduría. ¿Qué diferencia hay? Es muy grande la diferencia que hay cuando tengo a Cristo en mi corazón. En inglés lo diría, tengo knowledge. Pero tengo lo mejor, tengo el wisdom, que me da cómo usar el knowledge. Tengo el conocimiento, pero tengo la sabiduría que maneja el conocimiento, que lo dirige hacia la verdad, que lo dirige hacia una vida segura. Entonces, el verso 11, por mí aumentarán tus días, dice el Señor. Muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú sufrirás. Más claro no puede hablar el Señor. Estos son libros que uno debe devorárselo para poder mostrarlo como un espejo a nuestros hijos. Para poder decirle con nuestro testimonio. Por eso es que tenemos que traer, pastor, un tema que hable de lo que es el pacto. ¿Por qué yo relacionaba esto cuando estaba estudiando esto? El Señor me ministraba mucho con el pacto. Porque es fácil entre el hombre común. Cuando yo hablo común es que no tiene sabiduría, no tiene conocimiento, no tiene discernimiento, no tiene temor de Dios. Y cuando hablo de temor de Dios es que no tiene nada de esto y menos la relación con Cristo. Entonces se le hace fácil venir y jurar delante de un libro o venir y jurar ante la ley. Yo voy a hacer esto, juro amarte, juro estar en las buenas, en las malas. Y lo primero que aquellos que se llaman hombres hacen es abandonar a su compañera, es abandonar a sus hijos, es abandonar a su familia cuando viene una situación dura. Qué difícil es entender esto cuando no hay un conocimiento del temor del Señor, cuando no hay una relación con el santo, como lo dice el verso 10. Entonces yo dije, hay que estudiar esto del pacto y poder explicarlo a aquellos que le hace falta este conocimiento, a aquellos que son débiles y que lo primero que dicen cuando hay un problema en la familia, corren es al divorcio, corren es a la parte más flaca. Me voy con otra, me voy con otro. Sabiendo que eso le va a traer consecuencias de muerte, sabiendo que se están convirtiendo en estúpidos, como dice Romanos, porque no lo puedo decir de otra palabra. Si el Señor, mi Creador, la usó y la puso allí, yo la voy a usar. No seas más estúpido.
Conviértete en un hombre sabio o una mujer sabia. Comienza ¿cómo? Verso 7, con el temor al Señor, con una relación con Dios. Y un temor al Señor no es que voy a estar asustado, es todo lo contrario. Cuando entra el temor del Señor en mí, me va a dar sabiduría, me va a dar seguridad, me va a dar salvación, me va a dar autoridad sobre aquellos que no la tienen, sobre aquellos pecados que están gobernando una cierta parte de tu vida, que te están llevando a destrucción. Es increíble ver cómo hay personas que pierden su mente. ¿Y tú sabes por qué pierden su mente? Porque ellos se han quedado varados en un estado de pecado, en un estado de una conciencia caída, en un estado de una mente que ya no tiene un control. La Biblia dice en Romanos y en Corintios que yo tengo la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, tengo la sabiduría para utilizarla. Ella anda clamando por las calles. ¿Sabes qué quiere decir el Señor con esto? Que hay hombres que están extraviados. Y la misma sabiduría ha salido a buscarlos, ha salido a atraerlos, ha sido a hacer aquella palabra que en griego dice, o en hebreo dice, el cuo. ¿Qué significa esto? Yo los atraigo a mí porque no tienen sabiduría. Yo tengo que salir a buscarlos, a salir a encontrarlos, dice el Señor. Vieron un sacrificio, está escrito un manual y aún así no creen, no quieren venir a mí. Aún así quieren usar su sabiduría caída porque lo engaña el dinero, el señor Mamón, lo engaña el otro señor. Tienen una cuenta llena, tienen títulos, las paredes forradas de títulos, pero son los hombres más comunes de la tierra, que lo único que tienen es dinero, que lo único que tienen es un título, no tienen esto que habla el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es decir, comienzo de la sabiduría es el temor al Señor, es conocer el santo, es tener discernimiento. Gloria al Señor por Jesucristo, gloria al Señor por esta palabra, gloria al Señor porque nos permite desarrollar esto un poco de tiempo y poder llenarnos de gozos, fuerza para seguir adelante, ¿no, pastor? Amén. Usted entrelazó el tema de la sabiduría con el pacto, ¿no? Yo creo que sí vamos a sacar un tema muy pronto, sí, para hablar de eso. Es necesario. El apóstol Pedro refuerza muy fuertemente lo que es este principio cuando ahí en el capítulo 3 de su epístola le dice al hombre o los varones, vivid con vuestras esposas sabiamente. Amén. Él usa la palabra de la sabiduría. Y yo por mucho tiempo me pregunté qué significaba, qué representaba vivir sabiamente con la esposa o la esposa con el esposo, hasta que entendí que vivir sabiamente es vivir bajo el temor del Señor. Amén. Porque sabiduría es temor de Dios. Pero volviendo un poco a lo que estábamos en el capítulo 1 de Proverbios, vimos el clamor de la sabiduría, que metafóricamente es expresada como caminando o corriendo por las calles, gritando, que obviamente no es algo literal, sino es una representación simbólica de lo que Dios hace desde el cielo. Y el verso 22, hay una confrontación muy fuerte con una pregunta que se escucha, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo se van a cansar? Estas palabras, el cielo está gritando, ¿hasta cuándo me han de oír? ¿Hasta cuándo han de aceptar mi sabiduría? Aparentemente hay gente que ama más el ser ignorantes que el ser sabios. Esta es una gran verdad. Y la razón principal por la que la gente no quiere venir a Dios es por la ignorancia que el enemigo ha puesto en sus mentes y en su corazón. El apóstol Pablo habla de eso, habla cómo el enemigo ha puesto una venda en sus ojos para que no vean la luz, para que no les resplandezca la esperanza del evangelio y puedan así siempre quedarse en ignorancia. Verso 23, nos llama el Señor con un llamamiento sublime, dice, volveos a mi reprensión. He aquí, dice, yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea, si no hay un incentivo mayor que esto, entonces realmente estamos perdidos. Pero Dios dice, si ustedes acatan mi llamado, si ustedes escuchan la voz del clamor, que deseen impartir la sabiduría, entonces yo pondré de mi propio espíritu en ustedes y les haré saber mis palabras. Cuando el llamado del cielo es ignorado, entonces entramos en problemas muy serios para con Dios. Porque Dios es un Dios sublime, un Dios de pacto, un Dios de llamamiento, un Dios santo. Usted lo leía algunos minutos atrás. Pero Dios es un Dios de juicio, un Dios de confrontación, un Dios de quebrantamiento, un Dios que trae consecuencias o permite que las consecuencias de nuestro pecado nos alcance cuando nosotros hemos ignorado su llamado. Dice el verso 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
No sé a cuántos los han dejado con la mano extendida, pero no es nada agradable ver que se extiende la mano para ofrecer un saludo, ofrecer ayuda y estar en una condición donde nos ignoran con indiferencia, con desprecio. No es nada agradable. Dice, sino que desechaste todo consejo mío y reprensión, no quisiste. Ahora, dice Dios, van a ver lo que va a suceder con ustedes por haberme rechazado a mí. Verso 26. Yo también me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Dice, yo me reiré de vuestra calamidad. Esto es muy fuerte. Tal vez los que nos están escuchando nunca habían percibido el carácter de Dios a este nivel, pero nosotros predicamos una palabra íntegra, que no solamente la concentramos en el amor y en la misericordia de Dios. Reconocemos a un Dios de autoridad, a un Dios soberano, a un Dios santo, a un Dios justo, que pelea por esa santidad y que trae juicio sobre todo aquel que ofende esa santidad. Dios dice literalmente, hermano Jesús, yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Qué palabras tan fuertes? Wow. Quiero llevarlo, es imposible hablar de sabiduría y no ir al libro de Job también. Hay un capítulo clave allí que cuando uno lo lee yo me gozo, porque ahí voy a describir las cosas que el hombre se agarra en esta tierra y lo que dice Dios de esto. Mira lo que dice el capítulo 28 del libro de Job. Lo voy a leer todo, lo voy a tratar de leer en los pocos minutos que me quedan. Voy a usar 2 minutos para hacer esto. Hay minas, capítulo 28, verso 1, comienzo. Hay minas de donde se saca la plata y crisoles donde se refina el oro. El hierro se extrae de la tierra, el cobre se separa de la escoria. El minero ha puesto fin a las tinieblas. Hurgar en los rincones más apartados, busca piedras en las más densas oscuridades. Lejos de la gente, cava túneles en lugares nunca hollados. Lejos de la gente, se balancea en el aire. Extrae su sustento de la tierra, cuyas entrañas se transforman como por fuego. De donde sus rocas se obtienen zafiro y en el polvo se encuentra el oro. No hay ave rapaz que conozca ese escondrijo, ni ojo de halcón que lo haya descubierto. Ninguna bestia salvaje ha puesto allí sus pies. Tampoco merodean allí los leones. La mano del minero ataca el pedernal y pone al descubierto la raíz de las montañas. Abre túneles en la roca y sus ojos contemplan todos sus tesoros. Andan en busca de la fuente de los ríos y atraen a la luz cosas ocultas. Pero ¿dónde? Este es el verso clave, 12. Pero ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? 13. Nadie sabe lo que ella vale, pero no se encuentra en este mundo. Aquí no está. Esa es la diferencia que hacía entre la caída y el cielo. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco responde el mar. No se compra con oro más fino, ni su precio se calcula en plata. No se compra con oro refinado, ni con ónice ni zafiro. Ni oro ni cristal se comparan con ella, ni se cambia con auras, joyas. ¿Para qué mencionar el coral y el jaspe? La sabiduría vale más que los rubíes. Oh, Jesús. El topacio del Cus no se le iguala, ni es posible comprarla con oro puro. Esto no será los tesoros que guardan los mundos, los reyes, el tesoro que tiene Estados Unidos como garantía de una riqueza eterna. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura. Hasta de las aves del cielo se oculta. La destrucción y la muerte afirman. Algo acerca de su fama llegó a nuestros oídos. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita. Él puede ver los confines de la tierra. Él ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la fuerza del viento y determinaba la voluntad de las aguas, cuando dictaba el decreto para las lluvias y la ruta de las tormentas, miró entonces la sabiduría y ponderó su valor, la puso a prueba y la confirmó. Verso clave 28. Dijo a los mortales: temer al Señor, eso es sabiduría. Apártense del mal, eso es discernimiento. ¿Por qué leí todo esto? Porque la base del hombre está basado en el dinero, está basado en cuánto tengo para ver quién soy. Y Dios habla. La verdadera sabiduría es: apártense del mal.
teman a Dios, tengan una relación con el Dios viviente, tengan una relación con aquel santo que se santificó para que usted tuviera vida. Esa es la verdadera sabiduría. No sea que verdadera corre usted. No es malo que tenga su dinero guardado, no es malo que aumente su conocimiento, pero sobre toda cosa aumente su wisdom, aumente su sabiduría, y la sabiduría proviene de aquí. Y este libro, las palabras de este libro no vienen de esta tierra, se produjeron en esta tierra, pero venían de lo más alto, de lo más sublime, de lo más humilde y del amor más poderoso que sobrepasa, dice la Biblia, todo entendimiento. Qué tremendo, pastor. Vamos a tener unos minutos, si usted quiere puede ver en pantalla los teléfonos. Vamos a estar recibiendo unos minutos de llamada para unirnos a usted a las peticiones que usted tenga el día de hoy. Y desde hoy le clamamos al Señor porque le dé, como decía Pablo en muchos de sus libros, en Colosenses, Tesalonicenses, él hablaba en Efesios, él hablaba y oraba por sus hermanos. Si usted ora por mí, si yo voy a orar por usted, le voy a pedir al Señor que sobre todas las cosas le dé sabiduría, conocimiento y le dé sobre todo inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual no es la caída, es la que viene del cielo. Así que vamos a orar para que Dios le dé sabiduría e inteligencia y le pueda traer gozo, le pueda traer salvación, le pueda traer sanidad, que es por lo que más llama acá, ¿verdad? Que Dios le dé sabiduría primero. ¿Cuál sabiduría? Tenga una relación con Cristo. Estando con Cristo va a tener el mejor doctor, el mejor abogado, aquel que va a clamar más que usted, porque dice que intercede por nosotros de día y de noche. No se cansa. Yo me canso, el pastor suyo se cansa, los hermanos se cansan, pero cuando usted recurre al Señor de señores, a aquel que del Getsemaní lloró como gotas de sangre para que tuviéramos nosotros una salvación preciosa y la pudiéramos obtener en medio de tribulación, con tantos problemas, con tanta enfermedad, tuviéramos gozo. Ese es el Señor, el santo de los santos que hablaba en el verso 10. Bendito sea Dios, pastor. Con esto de la sabiduría nos mete en un compromiso de traer otros temas que van a salir de acá, como lo que es el pacto, como lo que es conocer eso de los pactos, porque hay muchos pactos, pero hay pactos que el Señor hizo para santificarnos, para que nosotros pudiéramos disfrutar, para que nosotros pudiéramos poder desglosar cada cosa. Ya hay una llamada, ¿no? Amén. Hay una llamada acá, vamos a contestarla. Vamos a ver si podemos. Sí, Dios le bendiga. Ponga la bocina. Sí, ¿me escucha? Sí, un poquito estoy sorda. Ajá, dígame, hermana, ¿cuál es su necesidad? Les pido pero que no estoy enferma, que no se me quita una sordera bien fea y con medio gripa muy grande. ¿Cuál es su nombre, hermana? Disculpe, su nombre. ¿Su nombre, hermana, me escucha? Sí, apenas oigo. Sí. ¿Cuál es su nombre para poderla llevar en oración? Despuésito de que acabe no puedo hablar con ustedes. Sí, yo le regreso la llamada entonces, ¿ok? ¿Cómo a qué hora se acaba? Como en 10 minutos, yo le regreso la llamada. Ok. Amén. Hay otra llamada por acá, vamos a ver si podemos. Sí, Dios le bendiga. Estas oraciones tan lindas que ustedes tienen en la mañana. ¿Cuál es su nombre, hermana? ¿Cuál es su petición? Mi nombre es Mercedes, hermano, y mi petición es que tengo dos necesidades. Tengo 2 nietos que van a ser procesados en la corte y pido al Señor por liberación, que el Señor tenga misericordia de ellos. Y tengo una hermana que tiene una enfermedad que tiene lupus y esta semana el doctor le dijo que ya se le fue a la cabeza y ha tenido crisis, ha tenido convulsiones y estamos pidiéndole al Señor que tenga misericordia con ella para que ella sea sanada también. Amén. Vamos a llevarla en oración, hermana. Crea que el Señor va a hacer un milagro ahí por esa corte que está pendiente. Sí. Usted únase con nosotros también. Amén. Nosotros solamente nos vamos a unir a la oración que ya usted está levantando delante del Señor. Amén. Y vamos a declarar que Dios va a hacer un milagro. Okay, y que mi hermana que sea sana porque es muy trabajadora, pero últimamente ha tenido unas crisis muy tremendas y estamos confiando y teniendo la fe en el Señor que va a ser sana. Amén. Vamos a orar por eso también, hermana. Gracias por su llamada. Amén. Si usted gusta continuar, estamos todavía recibiendo un par de llamadas más. No sé si hay una llamada más por ahí. Hay un mensaje de texto, ¿no? Sí. La hermana Elena Torres, dice, tiene algo de diabetes.
estamos recibiendo llamadas para la salud, y cuando sucede esto, lo primero que viene a mi corazón, a mi mente es, ¿tiene a Cristo en su corazón? Son verdaderamente, o sea, ¿la han aceptado a Cristo en su corazón? Porque a veces oramos por personas y no tienen a Cristo en su corazón, no han recibido la llave que abre todas las puertas, que abre la puerta de la salud, la puerta de la sabiduría, del conocimiento, la puerta de lo que es traer libertad en Cristo. Entonces, al no tener a Jesucristo, que es la llave de todo, porque para eso fue enviado, para eso Él vino a la tierra, para hacernos libres de todo. Entonces, si Él ya pagó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Tenemos un cuerpo que padece, pero también tenemos una llave, que por esa llave podemos recibir la tranquilidad, el gozo, la paz en medio de tanta enfermedad, en medio de tanto sufrimiento. Así que, pastor, nos quedan 2 minutos. Yo creo que es bueno orar por Mercedes. Vamos a hacer la oración, pero antes de orar por estas necesidades, no vamos a hacer la oración tal vez haya alguien que quiera hoy abrirle la puerta de su corazón a Jesús y pueda de manera inicial comenzar a disfrutar la bendición de la sabiduría. Si usted está ahí y nos ha escuchado y tiene hambre, tiene necesidad de Dios, yo le invito a que incline su rostro, ahí cierre sus ojos y conéctese con Dios y haga esta oración muy sencilla, pero que venga desde lo más profundo de su corazón. Dígale: Señor Jesús, reconozco que necesito sabiduría. Señor Jesús, gracias porque tú lo ofreces, pero yo necesito recibirla, Señor. Abro mi corazón para que tú seas mi guía. Abro mi corazón para que tú me dirijas, tú me enseñes el camino. Perdona mis pecados, perdona mi ignorancia, perdona, Señor, mi rebelión en contra de ti y acéptame como tu hijo. Recibo el sacrificio de la cruz, lávame con tu sangre. Gracias, Jesús, por haberme aceptado. Padre, gracias te damos, Señor. Si hubo alguien, Señor, que a través de este medio pudo reconciliarse o aceptarte, Señor, por primera vez, oramos para que tú permitas que tu palabra transforme, cambie, Señor, y haga algo sobrenatural. A la misma vez nos unimos, Señor, a orar por estas peticiones. Oramos, Señor, por la petición de nuestra hermana Mercedes. Oramos, Señor, por esa corte que está pendiente, Señor, por sanidad para su hermana. Oh Dios, glorifícate en esta necesidad. Solamente nos unimos, Señor. Oh Dios mío, a la oración que mis hermanos ya están haciendo de manera personal, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de presentar nuestras peticiones delante de ti, Señor. Oramos por nuestra hermana que nos llamó también, Señor, por ese problema de audición. Glorifícate, Señor, destape ese oído, haz un milagro de sanidad, que ella pueda dar testimonio de lo que tú sabes hacer, Señor. Oramos, Señor, también por nuestra hermana Elena, Señor, por su necesidad. Glorifícate, oh Dios, haz, Señor, milagros sobrenaturales, que las ventanas de los cielos se abran, Señor, en esta mañana, sobre toda necesidad, y que tu nombre sea exaltado, Señor, por encima de todas las cosas. Gracias, Señor, porque hemos creído, creemos y creeremos, Señor, que tú lo has hecho, tú lo harás, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Sabemos y conocemos que tenemos un Dios de milagros, y cuando oramos no lo hacemos en vano. Dios está escuchando, ya ha sido conocida su petición en los cielos, así que espere la respuesta del cielo, espere la respuesta de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso y en la voluntad del Señor Él la va a hacer. Así que es su fe la que va a producir que se haga este milagro. Así que declárese sana, declárese libre, declárese salva, y sobre todo, conozca a Jesucristo, conozca al Santo. Este es un ministerio profético, Las Trompetas de Plata, y como siempre le decimos, lo mejor está por venir en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.